mayo, ¿está bien? Claro, el 22 de mayo. Ya, a ver, por favor, atienda, a ver, atienda. Entonces, el 26, el día jueves 22 de mayo va a ser el examen. ¿Ya? De este tema más, de los 4 primeros temas, yo creo que podemos avanzar un tema más. Ya, así que está haciendo la lista. Por favor, pongan examen 22 de mayo en la lista, por favor. ¿Ya? Y pongan en la lista el grupo, este grupo y la fecha de hoy. Sí, en realidad, hoy es 12 de mayo. De acá a 10 días, exactamente. ¿Ya? Sí, porque si no se le va a acumular en todas las materias y va a ser todo muy complicado. Vamos a esperar 2 minutitos más. Ya, entonces, vamos a terminar este tema. Ya les expliqué, primero a todos buenas tardes, ya les he explicado a todos, ya hemos hablado de la competencia, de importancia de la competencia, ningún servidor público, mucho menos un servidor público jerárquico puede hacer nada si no tiene competencia, le haya aplicado la ley o la ¿no? Entonces, hay algunas clases o formas de competencia. Primero está la suplencia. La suplencia es absolutamente factible. La característica de la suplencia es que siempre es temporal. Y consiste en que, ante la ausencia temporal del superior, no estoy hablando de la máxima autoridad, de cualquiera, ante la ausencia de un superior jerárquico, por varias razones, enfermedad, qué sé yo, baja médica, por supuesto, ¿no? Pedido, qué sé yo, una licencia,
quizá por un viaje, comisión, etcétera. Entonces, el que tiene que suplir ese cargo temporalmente es el inmediato superior, ¿no? Y es necesario que se den suplencias porque el mismo accionar de la institución pública hace de que, bueno, el titular del puesto tenga que ausentarse, en fin, ¿ya? Entonces, la suplencia, vamos a decir que es un acto administrativo por el cual el inmediato inferior suple al superior en grado, buenas tardes, y asume la competencia de buenas tardes, asume la competencia de la ausencia, vacación o enfermedad del superior a objeto de asegurar el desarrollo normal de las actividades administrativas. Por eso yo nunca he estado de acuerdo cuando uno está haciendo un seguimiento a un trámite administrativo, por ejemplo, cuando uno va y pregunta y reclama, le dicen, no, todavía no ha firmado el licenciado, o el ingeniero, y no sé quién, porque no está con baja médica. No puede paralizarse la actividad de una entidad. Si tiene baja médica, entonces inmediatamente tiene que haber alguien que pueda asumir ese puesto, temporalmente asumir sus competencias que tiene, etcétera, etcétera. Y algunas normas, leyes orgánicas de las entidades públicas dicen cómo se va a efectuar las suplencias, ¿no? Lo importante es que la suplencia sea formal, se establezca formalmente, ¿ya? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Una vez yo necesitaba ausentarme, viajar a una reunión nacional del organismo electoral, inclusive estaba hasta en el exterior, representando al organismo electoral en el acompañamiento de procesos electorales. Entonces, si bien la ley del régimen electoral decía, ante la ausencia del presidente del Tribunal Electoral, asumirá el cargo el vicepresidente, mientras dure su ausencia. Pese a que eso dice la ley, yo dejaba constancia además, ¿no? Y le mandaba un memorándum al vicepresidente, en este caso era mujer, a la vicepresidenta, le decía, mientras dure mi ausencia, porque debo realizar un viaje en comisión, una reunión, etcétera, ¿no? Nacional sobre este tema, usted va a asumir la presidencia con todas las emergencias del caso, ¿no? Desde tal día hasta tal día, se fijaba qué días, ¿no? Y eso yo controlaba también, porque no varias veces, fue una única vez, ¿no? Me querían hacer cuando ya retornaba de mi viaje, etcétera. Muchas veces me decían, doctor, tiene que firmar el comprobante de pago. Entonces le digo, a ver, doctor, revisaba, ¿de qué fecha es de tal fecha? Yo no puedo firmar el comprobante de pago, porque yo estaba ausente. ¿Quién tiene que firmar? La vicepresidenta? ¿Por qué me quieren hacer firmar algo que no corresponde que yo firme? Inclusive hasta resoluciones de sala plena me querían hacer firmar cuando yo no estaba presente en la sala plena. Entonces a veces a uno le hacen cometer errores que pueden tener consecuencias bien, sea una autoridad, ¿no es cierto?, dar una resolución, qué sé yo, mucho más si son un manejo económico. Entonces, siempre yo tenía cuidado de controlar, ¿no? En mi agenda tenía todo anotado, así que me hacían girar, me querían hacer girar cheques, ¿no? Con fechas donde yo no estaba ejerciendo la presidencia, ¿no? Y yo no podía con esa fecha firmar un solo cheque.
En fin, es delicado el tema, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Inclusive ministros, han habido casos que obviamente se han plantado recursos directos de nulidad y se han anulado. Hasta resoluciones ministeriales les han hecho firmar a los ministros cuando los ministros estaban ejerciendo el cargo, porque estaban ausentes, ¿no? Y ya ha sido todo un inconveniente, por supuesto. En fin. Entonces, la característica de la suplencia, que es una forma de competencia, es que la competencia, la suplencia es temporal. Temporal. ¿Ya? Por ejemplo, la norma básica del sistema de administración de personal que vamos a estudiar algo en esta norma básica, bueno, precisamente estudiando el sistema de administración de personal, dice que, ¿no?, el periodo máximo del interinato es de 90 días del interinato. ¿Ya? No solamente dice la norma básica, dice la ley del Estatuto del Funcionario Público. Y no solamente la ley del Estatuto del Funcionario Público dice que una suplencia no puede exceder de 90 días. ¿Ya? Inclusive hay sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, donde ha citado además jurisprudencia que dice que el interinato no puede ser más de 90 días. ¿Ya? ¿Cómo estás? Pese a que la ley, la norma básica, las sentencias del tribunal dicen eso, nuestro país hace muchos años que vive de puros interinatos. Nunca se han elegido a los militares como establece la Constitución. Hemos tenido máximas autoridades jerárquicas y seguimos teniendo hasta ahora que son interinos, ¿no? Ahí el Contralor General del Estado, el anterior, ha estado casi 10 años de Contralor interino, ¿no? El presidente de la aduana, la presidenta de la aduana nacional, años, creo que todo el gobierno de Evo Morales ha sido presidenta interina de la aduana. Impuestos internos, lo mismo, y así, ¿no? La defensora del pueblo, esta Nadia Cruz, creo que se llamaba, ha estado casi 3 años de defensora del pueblo interina, porque no podían elegir al titular, ¿no? No sé cómo se llama el actual defensor del pueblo, ya no sé, que perdió tanto interés. Y así hemos estado, ¿no?, sí, viviendo de interinatos, ¿no? Una sola vez yo recuerdo, y les he comentado, en el primer gobierno de Evo Morales, resulta que no podían designar a los magistrados del orden judicial y del tribunal constitucional. No, pero no había un voto popular, no había nada. Entonces, como no se ponía de acuerdo la Asamblea Legislativa, porque ambas cámaras sesionaban en conjunto y designaban a estas altas autoridades del Estado, entonces había muchas acefalías en el órgano judicial y en el tribunal constitucional que perjudicaban el normal desenvolvimiento del órgano judicial. Y Evo Morales, ejerciendo su potestad privativa constitucional, designó interinamente a todos los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo del Tratado. Y de ese modo se contó con, ¿no?, un quórum suficiente y, bueno, los posesionó él personalmente a los ministros interinos. Inclusive un docente actual de la facultad fue designado ministro del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Por el presidente
resulta que ellos estaban trabajando normalmente, ¿sí? Y de repente seguían ejerciendo su cargo más allá de los 90 días, establece el Estatuto del Funcionario Público. Resulta que un abogado, que ahora es diputado, planteó un recurso directo de nulidad, demandando a todos los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional interinos, precisamente argumentando que ellos estaban ejerciendo ilegalmente, ¿no?, sus cargos, ¿no?, estaban prorrogando sus funciones en contravención a lo que dice la Constitución, la ley del Estatuto del Funcionario Público, esta norma básica, etc. Consecuentemente, pedía que se declaren nulos todos sus actos a partir de tal fecha. Porque él dijo, de tal fecha a tal fecha se nos designó, ¿no?, el presidente Morales designó en tal fecha a estos ministros de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia y hasta tal fecha eran los 90 días de su gobierno. Así que demando la nulidad de todos los autos supremos, las resoluciones que hayan podido emitir, etc. ¿No? ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Que directamente conoció el recurso, ¿no?, se pronunció y dijo que sí, que efectivamente había cumplido su mandato, ¿no?, de magistrados interinos esa fecha y consecuentemente, ¿no?, decía que no se puede ir contra el ordenamiento jurídico existente en el país y habría finalizado su mandato en esa fecha, ¿no?, después de los 90 días. Pero como el Tribunal Constitucional modula, se llama así, modula sus fallos, entonces, hola, ¿la puedes perder la luz? ¿Dónde está? Como el Tribunal Constitucional modula sus fallos, digo, sin embargo, no, para no causar inseguridad jurídica en el país, todos los fallos, los autos supremos que hayan podido firmar estos magistrados interinos, se los validaron todos esos fallos, para que no se perjudique a la gente, ¿no? Dieron por bien hecho todo por estos magistrados interinos, ¿ya? Y además, modulando siempre su sentencia, el tribunal, entonces dijo, se combina a la Asamblea Legislativa Nacional para que en un plazo de 90 días se designen a los nuevos magistrados, los judiciales del Tribunal Constitucional. Les dieron 60 días. Y además en esa sentencia, siempre modulando su fallo, el tribunal dijo, mientras no se designen en la Asamblea a los magistrados, ¿no?, los interinos van a seguir, ¿no?, ejerciendo el cargo hasta que se designan los nuevos magistrados. O sea, literalmente los prorrogaron a estos magistrados interinos, ¿ya? Y obviamente, como era un mandato imperativo, una combinatoria del Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa, al típico estilo boliviano, faltando 24 horas porque se cumple el plazo de la combinatoria, se reunieron por tiempo, materia, sesionaron día y noche y eligieron a todos los magistrados, ¿no?, cumpliendo el fallo del Tribunal Constitucional, y automáticamente, desde el momento de la posesión de los nuevos magistrados designados por la Asamblea Legislativa, porque antes así era el procedimiento, la Asamblea Legislativa que designaba a los magistrados, entonces los interinos automáticamente cesaron en sus funciones, ¿no? Hay ese antecedente que es muy importante,
¿ya? Lo que pasa es que no ha habido ninguna persona que se haya animado a plantear un recurso directo de nulidad contra todas estas autoridades interinas que sigue ejerciendo su cargo, ¿no? Y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Nada. Entonces, no puede ser más de lo que es un decreto reglamentario de la LOPE, porque la LOPE tiene dos decretos reglamentarios. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo, LOPE, ¿no? Que establece que en ausencia temporal de un ministro, ¿ya? El presidente del Estado, mediante el decreto presidencial, no decreto presidencial, va a designar interinamente a un ministro del área, ¿ya? Y un viceministro designado administrará operativamente el ministerio, para que no haya el tema de que no está el ministro, está ausente, no sé qué, no puede pararse pues la administración pública. Como pueden ver, la LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, ya reglamenta cómo se van a hacer los extraordinarios. Todas las leyes orgánicas dicen cómo se va a hacer, cómo se va a efectuar el extraordinario. Este es un ejemplo nada más que les estoy poniendo, ¿ya? Si, por ejemplo, el viceministro de Estado, el viceministro cuando reemplace interinamente al viceministro, cuando se tenga que reemplazar al viceministro, serán designados por resolución ministerial los jefes de unidad cuando reemplacen en forma interina al director general, serán designados por resolución ministerial, etc. Todo está arreglado. Todo solamente para el órgano ejecutivo. Lo mismo acontece con los otros órganos de poder. Ya no vamos a entrar en andarse en detalles de cómo y quién suple a quién y nosotros. No, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la suplencia, les reitero una vez más, es como característica, es que la suplencia es temporal. ¿Ya? La sustitución es exactamente igual que la suplencia, digamos, ¿no? Es el acto administrativo por el que un servidor público es reemplazado en forma definitiva. Eso es la diferencia, ¿ya? Por causa de renuncia, destitución, jubilación o muerte, ¿no? Si hay un funcionario, un servidor público que renuncia, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ya no, por cierto, suplirlo, sino sustituirlo con otros. Esa es la diferencia que existe entre la suplencia y la sustitución. La suplencia es temporal y la sustitución es definitiva. ¿Ya? El artículo, la ley de procedimiento administrativo, el artículo 8, dice, y creo que no ha habido una redacción muy clara porque causa confusión. ¿Qué dice este artículo 8 de la ley de procedimiento administrativo? Dice, los titulares de los órganos administrativos podrán ser sustituidos temporalmente en el ejercicio de sus funciones en caso de vacancia, ausencia, enfermedad, excusa o recusación. Aquí mismo, ¿no? El sustituto será designado conforme a la reglamentación especial y no implica alteración de las competencias y cesará tan pronto como cese la causa, ¿no? Motivado. Eso dice el artículo 8 de la ley de procedimiento administrativo. ¿No?
pero está hablando de la sustitución. Y la sustitución no es temporal, es definitiva. Entonces, lo correcto dice que la suplencia puede ser temporal, efectivamente, pero no la sustitución. Ese es, digamos, el error que hay en esta. Pero no nos compliquemos la vida. Simplemente nosotros nos quedamos con la idea de que la sustitución es de carácter definitivo y se da ante la renuncia, ante la muerte, ¿no? O destitución o jubilación también. Claro, todos los servidores públicos tienen derecho a jubilarse, ¿no? Entonces lo que corresponde es sustituir a ese funcionario, el servidor público que se encarga designando a otro, ¿no? A otro. Bueno. La delegación también es otra forma de competencia. La delegación es necesaria. Es necesario delegar autoridad, ¿ya? El máximo ejecutivo o la instancia superior que ejerce tuición sobre una instancia inferior. Por ejemplo, un ministerio es la cabeza del sector. Ese ministerio tiene la obligación de delegar autoridad a otros niveles de su ministerio, ¿no? Ahí están las direcciones nacionales, las direcciones departamentales, las secretarías nacionales, departamentales, distritales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es imprescindible, necesario delegar autoridad, delegar funciones o tareas que deben ejecutar otras instancias, ¿ya? Pero no se delega la responsabilidad es indelegable. Tanto el delegante como el delegado son corresponsables de esa delegación. Y hay bastante jurisprudencia también en ese sentido, ¿ya? Entonces, la ley de procedimiento administrativo es el artículo 7. Esta delegación se debe producir al interior de la entidad y por causa justificada mediante resolución expresa, motivada y pública. Esto de pública es muy importante. ¿Por qué? Porque el administrador tiene que saber, ¿no? Es una total pública. Entonces, tanto el delegante, que es el superior, como el delegado, que es el subalterno, asumen responsabilidad solidaria por el resultado y desempeño de las funciones, deberes, atribuciones emergentes del ejercicio de la delegación, ¿no? Eso es muy importante también considerar, ¿ya? Es como un mandante, ¿no? Que da un poder a su apoderado. Él sabe a quién va a otorgar un poder para que a su nombre pueda realizar diferentes actos jurídicos, trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Disponer de su patrimonio, de su bien. Se supone que está otorgando un poder, un mandato a una persona, esa persona que es el delegado, en realidad tendría que ser una persona de su absoluta entera confianza, ¿no? Que no se puede delegar a cualquiera, es una persona para que haga, ¿no? Para que cumpla el mandato que está otorgado. No se puede delegar aquellas competencias, atribuciones o facultades que de acuerdo a la ley y a la Constitución también deben ser expresamente cumplidas por la autoridad administrativa, como las facultades que la Constitución Política del Estado confiere a los poderes públicos.
significa la competencia no es renunciable o objeto de renuncia, sino es obligatorio, ¿no? Entonces, hay algunas competencias, hay algunas atribuciones, algunas facultades que no pueden ser objeto de delegación, no se pueden delegar. Por ejemplo, la constitución política establece cuando habla de las competencias privativas, de las competencias exclusivas, dice que estas no son transferibles, ¿no? Son intransferibles las competencias. Por ejemplo, es competencia única y exclusiva del Ejecutivo y delinear la política económica del país, ¿no? La imposición de una moneda única en el país, ¿no? O esto que hemos vivido todos, estamos con graves problemas, ¿no? En cuanto al monto de la paridad del boliviano con el dólar. Por ejemplo, la administración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Esas competencias son intransferibles. Eso corresponde al poder central. Me acuerdo muy bien que cuando Santa Cruz estaba elaborando sus estatutos autonómicos, querían ellos tener su policía propia, ¿no? Porque no confiaban en la Policía Nacional, quizá con mucha razón, ¿no? ¿Ah? El federalismo. Sí, el federalismo es otra cosa, pero ellos querían tener su propia policía, administrar a su propia policía, y eso no es posible, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución menciona, y además la ley orgánica de la policía, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, precisamente establecen eso, ¿no? Que la Policía Nacional es única, ¿no? Y solamente va a tener un único mando y no puede haber policías paralelas en cada departamento. Como los policías sindicales también. No, pues es eso de... Bueno, no existen las policías. Ya. Solamente en la cabeza de los nuevos. Que a propósito, cuando venía, escuchaba la declaración de un dirigente del área radical, decía yo, que ha advertido así públicamente que si no lo van a habilitar a Evo Morales, no va a haber elecciones, que ellos se van a encargar de que no haya elecciones. ¿Pueden creer eso? Eso ya es un desafío frontal y absolutamente ilegal. Ya están anunciando que van a obstaculizar el proceso electoral. Y pueden lograrlo, ¿no? Van a bloquear caminos, carreteras, movilizar su gente, ¿no? Y van a dinamitar los cerros para cubrir las carreteras. Y no se va a poder realizar la elección nacional. O sea, el tema es muy complicado, ¿no? No sé qué hará el gobierno, pero el gobierno tiene que garantizar que el 17 de agosto se realice la elección nacional como está prevista en la Constitución Política del Estado. Y si para eso tiene que salir el ejército, tiene que salir el ejército. No hay otra. No puede un grupo de personas, de ciudadanos, imponer su capricho y decir, si no lo habilitan, entonces no va a haber elecciones. Pero, doctor, hay un análisis político, justo como
es como una piedra en el zapato, ¿no? El doctor analizando así fríamente decía, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? El que viene igual va a tener esa de bloqueo, ¿no? No le dan susto porque No sé, bueno, ¿saben qué? Es preocupante lo que puede pasar en el país, ¿no? O también quizá no pase nada, ¿no? Pero que hay que marcar un principio de autoridad y que se haga cumplir la Constitución, eso es efectivamente así. Si hay que utilizar la fuerza pública para lograr eso, hay que utilizar la fuerza pública, ¿no? Si lamentablemente, desgraciadamente van a haber muertos, no sé qué, ¿qué se puede hacer? ¿No? Tendrán que mínimamente detener a esa gente, ¿no? Que está con este tipo de amenazas. Y así ser clarito, estamos diciendo clarito. Si el hermano Evo no va a ser candidato, no va a haber elecciones. Así que ya, que vea qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a ese nuevo discurso que ha salido hoy con ese discurso, ¿no? Verá qué hace el tribunal. Ya está advertido el Tribunal Supremo Electoral. Doctor, pero en caso de que el gobierno no haga nada y habilite el bono, ¿quién está incumpliendo? ¿Quién está...? No, yo no les puedo en este momento afirmar de que a Evo lo van a juzgar o lo van a habilitar. Claro, pero por parte Quizá del lo van a gobierno. habilitar también, ¿no? No sé, depende mucho del Tribunal Supremo Electoral, ellos son los que tienen que asumir. Por ello yo les decía que el plazo para inscribir candidatos Ya venció. vence el 19 de este mes, ha empezado desde desde miércoles, ya pueden inscribir candidatos hasta el 19, ¿no? Y van a ver aquí demandas de inhabilitación cualquier candidato, ¿no? Vayan a tratar de inhabilitar a los candidatos diputados, a senadores, a los X, por Z motivo, y el tribunal tiene que ir resolviendo cada demanda de inhabilitación, rechazando o aceptando, ¿no? Entonces la competencia iría ya no del gobierno, sino del tribunal En el electoral. tribunal electoral, sí. Ellos dispondrían la movilización de militares, por ejemplo. Claro, claro. El día de la elección, las autoridades electorales son las máximas autoridades del país. ¿Ya? Sus decisiones están por encima inclusive de las decisiones de todos los órganos de poder. Y todos tienen, los órganos de poder, empezando el presidente del Estado, cumplir las decisiones del organismo electoral. ¿Ya? Así es. Entonces, desde el 19 hasta el 6 de junio, ahí vamos a ver, ¿no?, quiénes están habilitados y quiénes están inhabilitados. Y ahí va a haber el problema, ¿no? No sé, pues si lo van a inhabilitar a Evo Morales o no sé la verdad. Eso, yo no quisiera estar en el lugar de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es realmente muy complicado, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Quizás tendrá que intervenir las Fuerzas Armadas, no hay otra opción, para poder contrarrestar todas esas amenazas y esos graves riesgos que puede tener nuestro país, nuestra patria. En fin, no sé. Pero me preocupa lo que ha dicho este dirigente. Doctor, ¿pero habría alguna forma de pedir ayuda internacional en ese caso? No correspondería. ¿No respondería? No. Además, ¿qué ayuda? A ver, ¿hace cuánto? Desde la elección de González Urrutia en Venezuela, que ha ganado casi con el 70%, 68%, esto es paliza, ¿no? Ha ganado la elección, se ha acreditado con altas, ¿no?, que se ha dado al conocimiento mundial. Y prácticamente
Maduro, él, sin ninguna prueba, sin mostrar una sola acta de votación, ¿no? Se ha declarado ganador de esa elección y ha habido un montón, todas las instituciones internacionales, la ONU, la OEA, la Comunidad Europea, solo faltaba que se pronuncien los asiáticos, se estaba valiendo los asiáticos, lo que pasa en el continente americano. Todos han tenido el respaldo y todos los días entren al libro y van a ver, todos los días dicen mañana, que pasado, que ya están entrando, que ya han llegado tropas americanas, que la ONU, que los cascos azules, todos los días van diciendo eso y hasta ahora no lo sacan de poder a Maduro, ¿no? Está interviniendo la DEA por temas de narcotráfico, ¿no? Y la instancia que debería, yo creo, definir todo es la Corte Penal Internacional, que tiene toneladas de prueba documental de violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Asesinatos, ejecuciones forzadas, torturas, detenciones indebidas, 8 millones de venezolanos en el exterior que han tenido que escapar, salir de su país. La gente literalmente se está muriendo de hambre porque no tienen para comer, ¿no? En la jornada laboral máximo trabajan 4 horas porque no pueden más, porque ya no hay energía eléctrica, ¿no? Y por zonas, por barrios semejantes, Caracas es pues una monstruosidad de grande, Caracas, ¿no? Que se corte la luz, imagínense el peligro que hay cada día. No tienen energía eléctrica, no tienen ni agua potable. Y con lo que les han ido recortando el tema de la venta de su petróleo, por lo único que vivían en realidad, por el bloqueo que ha dispuesto Donald Trump. Entonces, la situación económica está gravísima en Venezuela. Y cada día hay retos, hay gente que no sé, que está siendo privada de su libertad, en fin, hay persecución, es decir, ¿no? La represión completa. Y hasta ahora no se conoce, ¿no? Pese a que muchos países tienen demasiado interés en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es el primer país del mundo que ha acreditado sus reservas de petróleo, ¿no? Tiene los más grandes yacimientos de oro, ¿no? Han sacado y están sacando durante este último tiempo toneladas de oro. Hasta las mismas autoridades, la vicepresidenta, varios ministros, han llevado al exterior toneladas de oro. Están saqueando este país, ¿no? Es un país. Cuba, ¿no? Cuba no tiene lo que tiene Venezuela. Pero más primero la vida. Claro, Años atrás era hermoso. Claro, Cuba es un país paradisíaco, ¿verdad? Que siempre ha vivido del turismo. La fuente más importante de ingresos para Cuba era el turismo, ¿no? Y vivía bien, ¿no? Pero no tiene las riquezas que tiene Venezuela, no tiene las riquezas. Y hay muchísimos intereses de índole económica, ¿no? En controlar Venezuela porque van a ver, cae Maduro, que aparentemente va a caer ya no más en estos días. Cae Maduro y como dominó cae, ¿no es cierto? Cuba automáticamente y va a caer, ¿cómo se llama de Ortega? ¿Qué? Nicaragua, ¿no? Tac, 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 va a caer. Y automáticamente
prácticamente todos aquellos que se han alineado al socialismo del siglo XXI, todo eso, van cayendo. ¿No? Es el tema. Entonces, no creo que les interese a nadie ayudar a los bolivianos. Si tenemos una crisis política profunda, qué sé yo, quizá una guerra civil que nos estén matando entre nosotros, no creo que se les interese. Sinceramente, no somos nadie para eso. Sí, por eso es como esto. Si un país tan rico como es Venezuela no recibe la ayuda que en verdad necesita Venezuela, ¿no? Porque no puede ser que 8 millones de venezolanos estén peregrinando por todos los países que puedan y los estén sacando de Estados Unidos como si fuesen todos unos delincuentes mafiosos, ¿no? Del tren de Aragua, qué sé yo, del cartel de los soles, por todo y por nada. Entonces, gente que está sufriendo mucho, muchísimo. Y nadie hace nada. Como no hacen nada por millones, pero millones de personas apátridas, que no tienen patria, que están vagando por todo el mundo, buscando refugio, ayuda, etc. Antes, por lo menos, ayudaron bastante los europeos. Pero resulta que ahora, por ejemplo, a todos los musulmanes que nos han acogido los europeos, resulta que ahora los musulmanes son más población que los mismos europeos. Es lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y en algunos países europeos. Lo que está pasando hasta en los Países Bajos. Resulta que los europeos, los alemanes, o no tienen hijos, o si tienen, es un hijito nomás, no quieren más familia. En cambio, todos los musulmanes que los han acogido tienen 6 hijos, 8 hijos, 10 hijos, y están poquito a poco, y va a llegar, es una invasión silenciosa que se llama, ¿no? Y ellos han dado cuenta, los ingleses también, se han dado cuenta que todos aquellos refugiados, en menos de 10 años, se han multiplicado cuantitativamente hablando en relación a la población de los originarios de esos países, ¿no? Ese es nuestro gran problema. Bueno, entonces, estamos hablando de la delegación y, ¿no? Hemos visto que existe la necesidad de delegar autoridad, funciones, pueden ser funciones administrativas, etc. Pero no se delega la responsabilidad, porque es delegable. Por eso acá yo digo, no se puede delegar aquellas competencias o las facultades, que la ley expresamente dice que deben ser cumplidas por ciertas autoridades administrativas. No hay más funciones que tener. La delegación de competencia consiste también en transmitir el ejercicio de facultades de un órgano o que un órgano hace a favor de otro inferior, lo que se explica, ¿no? Ahí están las empresas descentralizadas, las entidades descentralizadas, desconcentradas, ¿no? Que se puede hacer esa delegación en forma total o parcial. Eso es así, ¿no? Esto no implica que el superior pierda el derecho de actuar en las materias que han delegado, puesto que al transmitir la competencia, el delegante sigue siendo responsable de su ejercicio de la obligación de mantener el control de las facultades delegadas, obviamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los alcaldes decir, ¿no? Yo me acuerdo, eso ha sido memorable lo que dijo el alcalde en Castellanos, en Cholán, ¿no? Con el famoso puente caído. Cuando le dijeron si era responsable por la situación, dijo, yo no tengo nada que ver con ese puente. Nunca he ido a ver siquiera cómo estaban construyendo. Imagínense, ¿cómo va a decir eso el alcalde que nunca ha ido a ver cómo estaban construyendo el puente? Cuando era su obligación de él como primera autoridad, ¿no? Nunca le puso ni siquiera un permiso a ese puente, no sé.
¿Sabes? Desde ahí está el corresponsable, la empresa esa que ha cumplido, está el fiscal de obra, el supervisor de obra, vicedirector, ellos son los culpables, los responsables no tienen nada que ver, ¿no? De puentes, no sé nada de puentes, es cierto, ¿no? Porque lo cierto es que pues, era música de los únicos puentes que sabía y conocía los puentes de su guitarra, ¿no? Claro, no es así, no es así. Él es el corresponsable, es el primer responsable de todos los demás, ¿no? Bueno, Por ser la MAE, ¿no? claro, por ser la MAE, ¿no? Y todo el daño que se ha podido ocasionar, en realidad se ha minimizado. ¿Por qué? Porque la empresa constructora ha reconocido y ha arreglado el puente, ¿no? En la vía de conciliación se ha solucionado el tema. O sea que no podrías decir que ya hay o existe algo económico. Que ha habido un daño económico incalculable, obviamente que sí. La misma gente que vivía por la zona hasta años sin poder siquiera meter su vehículo a su garaje, porque todo estaba bloqueado. Ha sido un enorme perjuicio para los mismos ciudadanos y habitantes que vivían por la zona. Pero ya, lo importante es que ya haya puentes también. Ya varias veces pasado por ese puente. No es una maravilla, pero bueno, ya. No se ha caído. Ya no se ha caído, ¿no? Ya se ha caído. Entonces, esa es la delegación. Ya, esa es la delegación. Otra forma de competencia. ¿Ya? La delegación, eso que ya. Ahora vamos a ver la advocación. La advocación también es otra forma de competencia. Actos de advocación se dan permanentemente en la administración pública, ¿no? ¿Y en qué consiste la advocación? Consiste en que un superior jerárquico de un determinado asunto decide, ya sea de oficio o a petición del interesado, conocer y resolver un asunto. ¿Ya? A veces las instancias inferiores, por varias razones, por varios motivos, no pueden resolver un asunto. Entonces, el superior jerárquico dice: mándenme todos los antecedentes de este asunto que yo voy a resolver en su lugar. Esta es la vocación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a los concejales municipales de diferentes municipios: este alcalde no sirve para nada porque hasta ahora no puede resolver este asunto, le hemos pedido que nos manden el caso para que nosotros en sesión de consejo resolvamos en lugar de este incapaz de mercado? Esos son actos de advocación, ¿no? A veces hay una imposibilidad hasta de vínculo, de parentesco con el administrado, qué sé yo, con el profesional, que posibilita a la autoridad resolver. Y ahí no puede incurrir en, ¿cómo se llama esto? Incumplimiento de deberes, No. ¿no? A ver, ¿saben qué pasa? El Tribunal Constitucional, ahora, que antes tenía 7 magistrados, se va a tener 9, ¿no? El Tribunal Constitucional se ha, digamos, organizado para poder atender todas las causas que llegan al Tribunal Constitucional. Y que al final todo llega al Tribunal Constitucional, ¿ya? Y han constituido 4 salas: la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y la sala cuarta. Cada sala tiene 2 magistrados, número par, grave, error, ¿ya? Porque ya han habido muchos casos en que los 2 magistrados de esa sala, número par, no se han podido poner de acuerdo
fallo. ¿Por qué? Porque uno dice es blanco y el otro dice es negro y no se ponen de acuerdo. Y como el caso no puede quedarse y se suelto, entonces ellos mismos, por decir, la sala primera, mandan una nota a toda la sala plena del Tribunal Constitucional y les piden que toda la sala plena resuelvan ese asunto porque ellos no pueden resolver porque no se ponen de acuerdo. Entonces es una avocación a solicitud. O puede ser también que la sala plena del Tribunal Constitucional diga, a ver, este caso, ¿hace cuántos meses está con ustedes? Ustedes no pueden resolver. Mándenos ese caso y en sala plena vamos a resolver todos. Y se resuelve el caso. Esa es una avocación. Actos de avocación se dan permanentemente en el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y han habido esos impases cuando las salas tienen, ¿no? Hasta el tema de género tiene mucho asunto. ¿Saben qué? Una sala compuesta por dos magistradas mujeres es la sala que más se pelea. Más se pelea y no se ponen de acuerdo porque ninguna cede ni un milímetro. En cambio, las salas que tienen un varón y una mujer, al final el hombre dice, ya doctor, ya, está bien, ya, se ponen de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo la doctora Selene, que era una buena magistrada, ahora que está tipo Matilde Casasola, que yo me digo allá, tipo Matilde Orellana, la docente de ustedes, de Ñeque, la doctora Selene, ¿ya? Un carácter, la conozco porque yo trabajaba con ella en la Consejería, ya era gerente legal de Sucre y yo era gerente de Usado. 8 años que yo trabajo con esta señora, indirectamente. Así, lo que ella no se dio bien. Y lamentablemente compartía su sala con otra vocal, la doctora Roca, con Chabamba, otra así de pantalones llevados, ¿no? Y entraban, no se ponían de acuerdo nunca, no se va a hacer por su gusto esta que digo, no le voy a dar mi frase así. Entonces, y si somos hombres, al final terminan y arreglan a grandes argumentos. El que gana ahí ya se resuelve de esa manera, o se van a comer un pique con sus cervezas y ahí solucionan el tema. Pero bueno, entonces la avocación es también un acto administrativo de delegación de autoridad, por medio del cual la autoridad administrativa de oficio y también puede ser a petición de parte, decide conocer y resolver un asunto que es de competencia de un funcionario subalterno. ¿Cuántas veces yo me he abocado resoluciones de mis directores? ¿No? Que por cualquier, tiene que ser en la solicitud justificada, obviamente, fundamentos legales, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Para que el superior jerárquico pueda abocándose y resolver el caso. Eso se daba frecuentemente en la dirección del registro civil, que ahora se decide. A veces también asuntos tan complicados que por alguna razón el director no podía resolver y nos mandaba todo a la sala plena. Y nosotros en sala plena conocíamos, resolvíamos el asunto y punto. No se puede parar nada. Entonces, la vocación se lleva a cabo cuando un órgano superior también ejerce las facultades o atribuciones que por ley o por delegación tiene a su cargo un órgano inferior. Se dice que el superior se aboca a la atención de determinados asuntos. De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, la vocación procede cuando concurren circunstancias de técnica en
económica y legal que lo justifique. Tiene que haber una razón para proceder a una vocación, para lo cual se deberá emitir una resolución expresa y motivada, ¿no? En este caso, la autoridad administrativa que decide abocarse de las funciones de su subalterno asume la responsabilidad por los resultados y efectos de la vocación. En este caso de abocación, sí, la autoridad abocante es la que asume plena responsabilidad porque el otro ya prácticamente había perdido competencia. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro lo que es la vocación? Ya. Entonces, si yo les digo qué es la vocación, ustedes me explican a su modo, como han comprendido qué es la vocación. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, mucha gente no sabe, no se ubica qué es una vocación y a veces las mismas autoridades, ¿no?, han resuelto asuntos que deberían resolver las instancias inferiores y porque ha habido una imposibilidad material, técnica, legal, etcétera, han resuelto ellos sin saber que se han abocado a resolver el tema, pues ni sabían que era la vocación. Sí. También es una forma de competencia, es lo que nos ha dicho. Claro, es una forma de delegación de competencia, ¿no? Doctor, a todo esto la responsabilidad es indelegable, ¿verdad? Sí. Todo se delega, se puede delegar, se puede abocar, se puede, ¿no es cierto?, transferir. Puedes transferir competencias, puedes transferir tareas, inclusive una instancia superior puede delegarnos a otra instancia inferior. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Impuestos Internos, que delega a las direcciones distritales o departamentales de impuestos internos para que ellos puedan, ¿no es cierto?, ejecutar fiscalizaciones, control de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, ¿quién da las directrices? ¿Quién es la instancia que define qué se va a hacer en una determinada gestión? ¿Quién aprueba el presupuesto de esa dirección distrital? Es la Dirección Nacional. Entonces, hay un montón de casos donde ha habido procesos de abocación que la Dirección Distrital no se ha podido solucionar y quien resuelve es la Dirección Nacional. Entonces, es normal. ¿Está bien? Bueno. La jerarquía administrativa también es importante, ¿no? Es otro elemento muy importante en la administración pública, la jerarquía administrativa. La jerarquía administrativa se la equipara a la jerarquía militar. Es rígida, es vertical la jerarquía administrativa. Viene de arriba para abajo. Quien manda es la máxima autoridad y quienes obedecen son todo el personal, ¿no? Es como una jerarquía militar. Quien manda es el comandante y todos los demás obedecen. Así funciona la cosa. Y hay dos clases de jerarquías. La jerarquía normativa, donde en la administración pública se debe tomar en cuenta esa jerarquía normativa, fundamentalmente todo lo que es el bloque constitucional. Pero está la Constitución, después están las leyes formales, luego las leyes materiales, etc. ¿No? Así, sí, es la jerarquía administrativa. Y la otra jerarquía es la jerarquía que se da en la organización misma de la entidad, donde hay niveles jerárquicos en una estructura que tiene una entidad, hay niveles jerárquicos, hay grados de dependencia jerárquica y ahí se puede graficar con un organigrama, que eso en un tema específico les voy a explicar qué es un organigrama, qué tipos de organigramas existen, cuál es la finalidad de los organigramas, etc.
Ahí se puede ver una jerarquía también administrativa. Entonces, la jerarquía administrativa es una relación simultánea de supremacía y subordinación, ¿ya?, que existe entre los órganos de una estructura administrativa determinada. Podemos decir que es la relación de dependencia, de mando y obediencia que existe entre los órganos públicos o al interior de cada uno de estos. Así de simple, ¿ya? La jerarquía es un vínculo que liga a las unidades que integran toda la organización, colocando a una respecto de otra en una dimensión de dependencia que les da estabilidad y cohesión, es lo más importante. Entonces, en la administración pública siempre vamos a ver una jerarquía administrativa. Reitero, quien decide, quien manda, es la máxima autoridad de esa entidad y los demás tienen que obedecer. Pero no es obedecer por obedecer, porque también se podría representar cuando pueda haber alguna vulneración a la ley, cuando se ordene cumplir un acto ilegal, arbitrario, y siempre se da también. Uno tiene derecho a la representación. Uno tiene derecho a la representación. Entonces, esta jerarquía tiene muchos poderes. Poder de nombramiento, poder de decisión, poder de mando, poder de vigilancia, ¿ya?, poder disciplinario, poder de revisión. Todo esto, estos poderes, les voy a explicar uno a uno porque tienen mucha importancia también, ¿ya? La jerarquía administrativa se circunscribe, se resume al ejercicio pleno de estos poderes que le da la ley, ¿no?, a las instancias públicas, estableciendo, ¿no?, las jerarquías administrativas que deben existir, ¿ya? Entonces, todo esto de la jerarquía administrativa, ¿ya?, desde acá vamos a retomar la próxima clase este tema, y ya con esto habríamos prácticamente las formas de jerarquía cuando las compartimos. Con esto tendríamos todo el tema concluido. Esto también va a ser el examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Alguien que no está en la lista? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? La lista, por favor, me entregan la lista. Entonces no se olvide que nuestro examen es el 22 de mayo. ¿Ya? Y no me voy a olvidar del 22 de mayo. ¿Ya? Porque el 23 de mayo es mi cumpleaños. Es imposible que me olvide de eso. ¿Ah? Una tortita, por favor. Yo ya no puedo más festejar porque más bien veo que es una tristeza cumpleaños, ¿no? Ya, en realidad ya no sumo eso.
Ya, si no, más bien es esto. Sí, correcto. Así que ese es el problema. Ah, sí, pero eso. Sí, esto ya me compraste. Sí, ya te voy a. Pero no, ya no, que tengo que ya. Así que nos vamos a ver el. ¿Qué? Una tortita, pues, doctor. ¿Quiere comprar algo a la señora? Tiene pastillita, si quiere. ¿Qué pasa, don? Ya, no ofrecerse de A ver. ¿Y hay cuántos son? 41. Una que salió en la compañera ahora no traigo esta, entonces, A ver, no tengo la certeza exacta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Claro, con la que se 42. Sí. Con la que se está bien ya. Muy bien.